Pues nuevamente muy buenos días. El Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico de Mérida y el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas les dan las más cordiales de las bienvenidas a todos ustedes a este quinto Congreso de Administración Aplicada, Innovación, clave para la competitividad empresarial. Este evento es convocado año con año por los cuerpos académicos de Turismo, Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas e Innovación y Emprendedurismo. En esta ocasión, se persigue el objetivo de promover el encuentro entre profesores y alumnos del área económico-administrativa, de presentar investigaciones en proceso concluidas relacionadas con la gestión administrativa de las empresas en Yucatán y de difundir los nuevos conocimientos relacionados con administración de empresas. Esto a través de conferencias magistrales, talleres, visitas y dentro del marco del Día del Administrador que se celebra el día 8 de diciembre de cada año, pues también daremos entrega hoy por la tarde del reconocimiento al egresado distinguido de Administración 2019. Me permito entonces presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. Tenemos al doctor Daniel Sauri, quien es jefe del Departamento de Posgrado e Investigación. Y a la ingeniera María Eugenia May Rosell, jefa del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, a quien le pido por favor su presencia en este micrófono para un mensaje de bienvenida. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Es un placer nuevamente estar aquí delante del micrófono, dándoles la bienvenida a esta actividad que inicia este quinto congreso. Es un congreso preparado especialmente para ustedes, para poder completar cada una de las competencias que tienen ustedes que adquirir para poderlo llevar al área laboral. Así que bienvenidos y que esto sea de provecho para cada uno de ustedes. De igualmente le damos gracias a Andrés, que está otra vez con nosotros, dándonos esta plática sobre comunicación digital, que es muy buena para ustedes. Y pues, maestros, gracias porque siempre apoyan a nuestros estudiantes, y al jefe de posgrado que está con nosotros haciendo presencia y dándole el respaldo a los cuerpos académicos que están organizando toda esta actividad. Maestra Silvia, bienvenida al Campus Poniente que está con nosotros, y a cada uno de ustedes bienvenidos. Y ahora sí, arrancamos con este congreso. Muchas gracias. Pues bueno, iniciamos actividades con una de nuestras conferencias magistrales. Andrés Mojica nos ha compartido antes otras conferencias y es por eso que nos gusta invitarlo a esta casa. Andrés es director general y cofundador de Zebra Digital Marketing. Él se define como un geek, cinéfilo y devota golfista, apasionado por el proceso creativo y con mucha afinidad a la estrategia de negocios, buscando resultados medibles y cuantificables. Él tiene 9 años de experiencia en el mundo del marketing digital y ha demostrado un alto rendimiento en el campo de los negocios B2B y B2C. Él es responsable además de desarrollo de estrategias que han generado utilidades por más de $20 millones tan solo en 2018. Está certificado en Google, HubSpot y es el único consultor certificado en Latinoamérica en ActiveCampaign. Su experiencia, aún a pesar de su juventud, es vasta. Él es director general y cofundador de Zebra Digital Marketing, empresa que fundó en 2010 y continúa hasta el presente. Ha sido director de marketing y cofundador de Guillermo & Julián. Ha sido jefe de ventas y mercadotecnia de H+P Marketing Quest y coordinador de marketing en la Escuela Náhuac Mayap, en la incubadora de negocios. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacan: ha sido vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad en su capítulo sureste, mercadólogo del año en 2016, y ha recibido a través de la agencia número 1 del sureste de México por 4 años seguidos y el top 50 nacional durante 7 años de la revista Mercados, la revista más importante de mercadotecnia de México, donde ha sido rankeada como una de las mejores 100 agencias de México. Pues bueno, creo que su experiencia, sus reconocimientos hablan por sí solo y es un gusto para nosotros tener aquí a Andrés Mojica Calderón. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. ¿Cómo están? ¿Ya despertaron o todavía?
Todavía ya tomaron café. Yo no puedo trabajar sin café. Ya me tomé uno, no me lo acabé. Entonces voy a estar un poquito lento. Van a ver cómo de repente arranco y vamos a agarrar ritmo. Chicos, ¿quién ya tomó esta conferencia la vez pasada que vine en abril? 1, 2, 3, bueno, ya tengo varios. Ok, les voy a contar una historia. Cada vez que me encuentro, llevo 5 o 6 años dando clases, maestría, posgrado, y cada vez que me encuentro algún exalumno en algún bar, siempre se acerca conmigo, me quiere invitar a una cerveza, no les estoy dando ninguna mala idea, y me dicen, oye, ¿cuándo me puedo reunir contigo? ¿Cuándo podemos repasar? ¿Y cuándo podemos volver? ¿Cuándo me puedes enseñar? ¿Cuándo me puedes actualizar con lo que me enseñaste la vez pasada? Le digo, ok, a ver, ¿qué es lo que estuviste haciendo que necesitas actualizar? Y esto va para los que ya tomaron la conferencia, ¿va? Y me dice, no, es que realmente no es que necesite una actualización, es que ya se me olvidó lo que me enseñaste. Le digo, bueno, pues por ahí no puedo hacer mucho, tenemos que volverla a tomar. Pero fue algo que me he encontrado y me han repetido demasiadas veces y siempre me preguntan qué tengo que hacer. Entonces, les quiero compartir mi nueva filosofía a la hora de educar. Mi filosofía se llama hacer, ¿ok? Es un acrónimo. Todas las letras representan algo. La H, pues es muda, no dice nada. Pero la A es la parte más importante. Tenemos que aplicar. Entonces lo que quiero es que terminando esta conferencia, quiero que se lleven el punto que más les haya llamado la atención o lo que crean que es más sencillo de ejecutar en ese momento y empiecen a aplicarlo. Porque lo que no se aplica, se olvida, ¿va? La segunda, y esta creo que para mí también es una muy importante y me gusta mucho y es lo que estoy haciendo con ustedes ahorita, y es compartan el conocimiento. Lo que aprendan el día de hoy, esa cosa también que les llama la atención, que dicen, wow, no sabía que se podía hacer esto, compártanlo con su mejor amigo, con su novio, con la persona que está en otra escuela, platíquenle, o si quieren pueden compartirlo conmigo, me pueden taguear en Instagram o en Facebook y les contesto y empezamos a platicar y vamos desarrollando un poquito más esa idea. La tercera también, y es también lo que estoy haciendo aquí el día de hoy, es enseñar. Y por último, repitan todo el proceso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aplicar, compartir, enseñar y repetir, ¿va? Entonces vamos a empezar. ¿De qué se trata la conferencia del día de hoy? Hoy les quiero platicar un poquito sobre la nueva visión de lo que son los datos en la era digital. Cuando hablamos de datos, lo que primero nos viene a la mente inmediatamente es una imagen, es un número. Números. Pensamos datos, números. Y nos vienen esas gráficas que vemos en películas de Wall Street, o inclusive pensamos que es un programador atrás con estas líneas de código horrible cuando está sacando datos. Y le tenemos miedo, ¿ok? Todos, la gran mayoría, le tenemos miedo a los números. Y por eso cuando queremos pensar en tomar decisiones informadas, preferimos tomar la decisión con base en lo que yo creo, yo pienso, yo siento, en lugar de tomar una decisión basada en datos e información tangible y dura, ¿ok? Pero no solamente, los datos son muchísimo más que solo un número. De hecho, los números es la manera más sencilla de poder representar información, ¿ok? Les voy a mostrar ahorita nuevas maneras de representar la información que les va a poder abrir el mundo y poder tomar mejores decisiones, sea lo que sea que estén haciendo. Pero primero les quiero contar una historia también. Y esta historia es de este cuate, Donald Trump. ¿Okay? Donald Trump en 2006 se postuló para presidente de los Estados Unidos. Y absolutamente todas las encuestas decían que no iba a ganar. En absoluto. Era imposible que este cuate ganara la presidencia de los Estados Unidos. Como una persona misógina, como una persona racista, como una persona grosera, iba a poder llegar a la presidencia del país más importante y más poderoso del mundo. Pero bueno, todos conocemos la historia y ahora este cuate controla absolutamente toda la fuerza militar del mundo, ¿ok? ¿Cómo fue que llegó a ser presidente de los Estados Unidos cuando absolutamente todos los medios de información, tanto públicos como privados, decía que era imposible que fuera a llegar a ganar? Si tú conversabas con una persona, con cualquier americano, y le preguntabas, oye, ¿vas a votar por Donald Trump? Te decían que no. Incluso si podemos llevar la misma conversación a lo que pasó en México el año pasado. Oye, ¿vas a votar por Andrés Manuel? Y todo el mundo te decía que no. Y hoy tenemos a AMLO en la presidencia. ¿Okay? ¿Qué fue entonces lo que pasó? En el caso de México las encuestas estaban muy alineadas, ¿okay? Pero en el caso de Estados Unidos las encuestas de salida decían no va a ganar. ¿Qué se hizo mal? Se tomó mala información, las encuestas no tomaban una muestra representativa real. Podemos darle muchísimas teorías al por qué salieron mal esas encuestas, pero en realidad no es que las encuestas hayan mostrado datos incorrectos.
La encuesta estaba diciendo que lo que la población, lo que los encuestados estaban dispuestos a decir. Porque existe un término en psicología que se llama el sesgo de deseabilidad, ¿ok? Y todos, absolutamente todos los que están aquí presentes son víctimas de este sesgo. Cuando estamos utilizando Instagram, cuando estamos utilizando Facebook, ¿ok? Publicamos la foto en la que mejor nos vemos, publicamos la foto en la que estamos sonriendo, nos tomamos una foto y no nos gusta, la quitamos y no la subimos. Mi hermana está tan loca que si sus fotos no tienen más de 150 likes, las baja, ¿ok? Eso es el sesgo de deseabilidad, ¿ok? Incluso cuando sabemos que hicimos algo que está mal y nuestros amigos nos preguntan, o nuestros papás o nuestros maestros nos preguntan, oye, ¿copiaste en el examen? Y tú sabes que copiaste, pero sabes que está mal, no lo dices. Porque sabes que decir que copiaste, que decir que hiciste trampa, te va a dejar mal enfrente del público, de la sociedad o de tu grupo de amigos con los que estás. Eso es el sesgo de deseabilidad. Y eso es sobre lo cual partió una investigación que hizo un científico de datos. Él dice, Donald Trump es racista. Su discurso es públicamente racista. Nadie estaría dispuesto a decir que es racista. Es algo que no es deseable socialmente, al menos en un grupo muy pequeño podría serlo, pero a nivel general sería algo increíblemente indeseable. Entonces él parte de esa premisa y entonces busca nuevas fuentes de información para poder comprobar su teoría. Y partiendo de nuevo de este concepto, él dice, lo que pensamos realmente, lo que sentimos realmente, lo demostramos y lo ejecutamos en un ambiente público, en un ambiente privado, nunca en un ambiente público. ¿Sí? Ya ven lo que estamos buscando, las palabras que están saliendo, ¿no? Esos, podríamos decir, quiero besar a mi prima, ¿ok? Dice, guay. Creo que nadie le ha contado a un amigo, oye, quiero besar a mi prima. Pero ¿saben cuántas búsquedas se hacen al día de esa frase tan solo en México? ¿Ok? Es algo muchísimo más común de lo que pensamos. De nuevo, porque decir, me gusta mi prima, quiero besar a mi prima, no es algo que sea deseable socialmente, ¿va? Entonces, partiendo de esto de nuevo, él dice, nadie va a decir que es racista. Entonces entra a Google y empieza a consultar información y empieza a ver que si hay búsquedas que tengan un tono racial. Gente que esté buscando quiero matar negros, cómo matar mexicanos, chistes racistas y este tipo de cosas. Y empezó a sacar la información. Y una vez que sacó la información, la tabuló, salió en una gráfica. Muchos números como estos que les da terror. Y los números después los presentó en una tabla. Y esa tabla aún así no cobraba sentido. Lo único que podía era ver quién era el más y quién era el menos racista. Y después transformó esa misma tabla a un mapa de calor. Todos sabemos que es un mapa de calor, ¿no? Los mapas de calor son increíblemente importantes y fundamentales en el desarrollo de una estrategia digital. Nosotros podemos saber a qué partes del sitio web le están dando clic más con un mapa de calor, contando cuántos clics se están dando en cada área. Y lo que hizo esta persona fue contar cuántas personas están buscando esos términos en los Estados Unidos. Y aquí podríamos decir, ok, tenemos un mapa del racismo en Estados Unidos, cuando las encuestas oficiales decían que Estados Unidos estaba en sus índices más bajos de racismo en la historia, teniendo en cuenta que toda la segregación social fue a finales de los 60s. En menos de 50 años, Estados Unidos podría decir que ya no era un país racista, que era un país incluyente donde se vivía el sueño americano. ¿Ok? Ahora, el siguiente mapa son los distritos electorales que Trump ganó en la carrera presidencial. Y si los ponemos uno a uno, el mapa de calor del racismo cuadra con el mapa de calor de los distritos electorales. Entonces, lo que dijo este científico de datos, lo que comprobó este científico de datos es que las encuestas, en cuanto se hacen preguntas que no son socialmente aceptables o que son difíciles de responder por pena, temor o por alguna contradicción psicológica o mental, una construcción social que tengamos, van a decir grandes mentiras porque van a estar sesgadas. Entonces tenemos que encontrar nuevas maneras de obtener la información. Y él dice que Google, los dispositivos que utilizamos, nuestros celulares, son la mejor manera de obtener información real. ¿Ok?
Esto es muy sencillo ahora. ¿Quién de aquí les gusta Friends? ¿Alguien ha visto Friends y How I Met Your Mother, no? Supongo. ¿Son series muy populares? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué serie es mejor, Friends o How I Met Your Mother? ¿Friends? ¿No? How I Met Your Mother. Bueno, tan sencillo, podríamos decir, ay, es que a mi novio le gusta Friends, y entonces, como a mí me gusta How I Met Your Mother, no quiero pelearme y no quiero llevarle la contraria, voy a decir que me gusta Friends. ¿Sí? En algo tan sencillo como eso. Hice una búsqueda con Google Trends. Chicos, esta herramienta es muy sencilla. Pueden entrar en su computadora, en su celular, ponen Google Trends en Google, les va a aparecer el primer resultado, le dan clic y van a llegar a esta pantalla. Y pueden teclear absolutamente lo que quieran, lo que tengan curiosidad. ¿Qué artista es más famoso? ¿Qué cantante es más famoso? ¿Qué partido? ¿Qué equipo de fútbol? Lo que se les ocurra pueden buscar y comparar. Entonces hice esta pregunta. A ver, quiero resolver por primera vez, ante todos, quiero resolver qué serie es mejor, Friends o How I Met Your Mother. Entonces hice la búsqueda. Ahí va. Empieza el video. Ahí está. Y entonces puse How I Met Your Mother y me salen varios resultados y le pongo How I Met Your Mother serie. Y estos son los resultados de popularidad en México. Puedo ver en qué estados es más popular How I Met Your Mother, en qué periodos del año ha sido más popular How I Met Your Mother, y la cruzo con Friends, algo tan sencillo, y vemos este pico de Friends. Entonces aquí de entrada ya puedo ver que Friends es muchísimo más popular que How I Met Your Mother. Y lo hice por toda la vida, desde que se empezó a hacer la primera búsqueda de Friends con la primera búsqueda de How I Met Your Mother. Y entonces históricamente Friends es una serie más popular que How I Met. Solamente How I Met fue más popular. A ver, creo que tengo aquí la final. No. Solamente How I Met Your Mother fue la más popular en el periodo en el que estuvo pública, en el que se estuvo lanzando. Y de ahí Friends recobró su popularidad. Tan sencillo nada más ver cómo la gente está buscando las palabras e identificar si realmente es más popular un término que el otro. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el comportamiento, los datos que podemos analizar en internet, en nuestros dispositivos, nos revelan muchísimo más de nuestro comportamiento de lo que nosotros estamos dispuestos a decir. Tal es el caso que Disney tiene la fórmula secreta para hacernos comprar todos los productos que quiera. Nos domina, sabe qué tiene que hacer, qué hacer, cómo hacerlo y cómo decirlo, para que nosotros estemos dispuestos a gastar nuestro dinero y a hacer esas compras innecesarias en Navidad, ¿no? Y lo vimos con la película de Star Wars que salió hace 3 años, la nueva saga que sacó al BB-8, y todo el mundo estaba alucinado por el BB-8. ¿Sí ubican a BB-8? Que es el naranjita. Y ahorita, bueno, pues está de modísima el Baby Yoda, ¿no? Que ya todos son fan de Yoda. Yo soy fan de Yoda desde chiquito y todo el mundo me decía que era el peor personaje y el más feo y cómo me podía gustar, y ahorita todo el mundo es fan de este Baby Yoda. Saben y conocen la fórmula, y no nada más es porque llega un productor, porque ahorita esté Jon Favreau o J.J. Abrams detrás de la serie y diga, oye, pues yo tengo mejores ideas que los demás, y entonces yo voy a hacer cosas más atractivas. No es así. Disney sabe cuáles son las cosas que funcionan por nuestro comportamiento, porque estuvieron midiendo patrones de compra, patrones de consulta, qué series estamos viendo más, qué series estamos viendo menos, qué personaje probablemente sea el menos popular, y que si hacemos algo que conecte con las cosas que son más populares y combinamos al menos famoso con bebés chiquitos y orejas bonitas y ojos saltones como de gatito muerto, ¿sí? Entonces se hace increíblemente popular. Todo eso no fue nada más un artista que dijo yo pienso que va a ser una gran idea. Fue análisis de datos en el extremo para poder llegar. Y hoy mucha gente está dispuesta a gastar su dinero de Navidad en comprar el Baby Yoda, el llavero, el peluchito que ya salió, que ya está corriendo por ahí en internet. Y bueno, incluso gente que ni siquiera era fan de Star Wars ya comparte los memes de Baby Yoda. ¿Sí? Ahora, los datos, de nuevo, nos da miedo pensar en datos porque pensamos en una imagen como esta. Estamos pensando, oye, datos, números, estoy navegando a través de la Matrix, ¿ok? Pero de nuevo, los datos son muchísimo más que solamente números, ¿va? ¿Qué es el Big Data? Y todo esto gira alrededor de la conferencia que estamos platicando, aunque está en toma de decisiones basadas en datos, una nueva perspectiva.
al final de cuentas, tomar decisiones que puedan impactar realmente en lo que estamos haciendo, tiene que hacerse con un conjunto extremadamente grande de datos. Yo puedo tomar una muestra de ustedes y probablemente salga un resultado, pero la muestra que el resultado que esté saliendo de esta muestra no puede ser, o probablemente no sea, representativo de toda la población universitaria en Mérida. ¿Ok? Necesito tener una muestra muchísimo más grande para poder tomar decisiones que afecten probablemente a esta población universitaria en Mérida. ¿Ok? Entonces, Big Data es datos llevados al siguiente nivel, y la definición del libro de texto es un conjunto extremadamente grande de datos que pueden ser analizados para revelar patrones de comportamiento y asociaciones que relacionan especialmente con el comportamiento e interacción humana. ¿Okay? Los datos están para eso, para poder tomar decisiones que impacten la vida de los demás. Disney está tomando decisiones que impactan nuestra vida en cómo consumimos. Ese podríamos decir que es el lado oscuro de la fuerza, ¿sí? Y el lado luminoso realmente sería tomar decisiones que cambien la vida de los demás, como poder probablemente encontrar nuevas maneras o nuevas formas de desarrollar sillas ergonómicas, herramientas para poder trabajar, desarrollar mejor nuestras habilidades cognitivas. Se pueden hacer 1001 cosas con los datos de una manera positiva. Y entonces por ahí circula una frase que dice: la información es poder. Vamos a traducirlo a la era digital, vamos a decir que la data es poder. Entonces, Big Data es un superpoder, porque ahora tengo acceso a muchísima información que cuando yo empecé a hacer marketing hace 10 años, no era alcanzable, no estaba al alcance de mis manos. Poder tener una herramienta que me ayudara a tener acceso a esa información, me costaba 100,000 pesos, 150,000 pesos. Hoy estoy hablando de que tener herramientas que me dan acceso a eso, incluso son gratuitas, ¿sí? Entonces, tengo acceso, y ustedes cuando se gradúen, o más bien desde hoy, tienen acceso a este superpoder. ¿Cuáles son los superpoderes que me da Big Data? Me da en particular, o la información, vamos a hablar de la información como tal, me da 4 superpoderes. Me da acceso a nueva información, información que antes no conocíamos, como el hecho del ejemplo que les di de Donald Trump. Antes no sabían que Estados Unidos, bueno, sí sabíamos que era un país racista, pero no sabíamos que era ese nivel de racista. ¿Sí? Nos dio acceso a nueva información. Nos da acceso a información honesta, de nuevo, porque con Big Data, con el análisis de datos a través de nuestro comportamiento en Internet, no tengo que esperar a que la persona me diga qué es lo que piensa o qué es lo que siente, sino yo a través de su comportamiento sé qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Tercera, información enfocada. Me da acceso a información muchísimo más precisa que antes. Como puedo acceder a millones de datos de una población, puedo hacer pequeños segmentos, o lo que antes pensábamos que eran nichos, o lo que nos referimos, como nichos. La cantidad de información que está en ese nicho es como si hubiera probablemente hecho una muestra normal en una investigación tradicional. Y por último, tengo el poder de realizar experimentos con muchísima más información que me ayuden a tomar decisiones muchísimo más inteligentes de nuevo. Vamos a empezar a reimaginar lo que son datos. Quiero que cuando salgan de aquí se vayan con la idea de que datos no son solamente números, son muchísimo más. Y la primera, un ejemplo de cómo podemos transformar, o cómo los datos pueden transformarse a una gráfica que sea muchísimo más entendible y nos ayude a tomar mejores decisiones. Un loco en Google dice: oye, yo quiero saber, un loco en Google tuvo influenza, se enfermó, ¿okay? Fue al hospital, pasó. ¿Alguien le ha dado influenza? A mí me dio hace un mes, es horrible. ¿Nadie? ¿Nadie tenía influenza? ¿Cómo creen? Por allá. Es horrible, me dio hace un mes, es horrible. Estuve 4 días tirado en mi cama. No puedes hacer otra cosa más que estar con paracetamol, y ni siquiera puedes ver series. O sea, para que digas: voy a estar acostado viendo tele, viendo películas y descansando, olvídalo. O sea, no puedes ni siquiera abrir los ojos, está de la fregada. Entonces un cuate en Google le pasó eso, sí, que te estás muriendo porque de verdad sientes eso. Y le dijo al doctor: oye, ¿cómo se pueden prevenir, o cómo prevén estos brotes, o cómo se prevé la enfermedad en Estados Unidos? Y le digo: existe el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que es el equivalente a la Secretaría de Salud, por así decirlo. Y ellos nos comparten cómo se están dando los brotes de influenza a través del país, y podemos determinar si va a haber un brote, y entonces prepararnos y empezar a vacunar a la población, y entonces ya no les da influenza. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué yo no me enteré que me tenían que vacunar?
Bueno, porque esa información nos llega después de que los brotes pasaron, y entonces en lo que llega la información para mí, o a los hospitales o a los condados, ya son 2-3 semanas después, y entonces mucha más gente se está enfermando. Se detiene la epidemia, pero eso no implica que llegue a los índices o a los estándares más bajos. Entonces este cuate regresa a Google después de su enfermedad y dice, esto es imposible. ¿Cómo puede ser que algo tan sensible, que sabemos que la influenza, aunque es algo, digamos, entre comillas, básico, que se puede curar, puede matar a mucha gente? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que algo que tenga este impacto no tenga un nivel de acceso a la información o no esté utilizando, datos de una manera muchísimo más grande para determinar algún patrón o predecir si va a haber algún brote? Entonces, como Google tiene acceso a muchísima información, conecta con el Centro de Control de Enfermedades y le dan los últimos outbreaks, las últimas pandemias, o todos los accesos, todas las pandemias que ha habido, todos los brotes de influenza que han habido en los Estados Unidos, desde 2004 hasta 2010 que se hizo este estudio. Y entonces, esta es la gráfica de cómo estuvieron los brotes, ¿sí? Sabemos que en Navidad, o bueno, en época de invierno, la influenza se da muchísimo más por los cambios de temperatura y todo este rollo que ya conocemos. Entonces, eso obviamente son los finales de año. Cíclica. Hasta ahí, pues nada del otro mundo o nada que no supiéramos con base a nuestra propia experiencia. Pero este cuate decide sacar todas las búsquedas de Google, todas las búsquedas que se hacen en Estados Unidos, y cruzarlas con esta tabla. Y entonces cruza distintas búsquedas, como por ejemplo, me duele la cabeza, tengo la nariz irritada, me arden los ojos, y encontró una serie de palabras clave que cuando las ponías, overlapeabas, sobreponías los brotes de influenza con cómo se buscan estas palabras, encontró una correlación casi exacta, ¿sí? Entonces, lo que este cuate dice es, si las búsquedas en dolor de cabeza, ojos irritados, nariz mocosa y todo este tipo de cosas empiezan a incrementar, es muy probable que vaya a haber algún brote de influenza. Porque la gente, antes de ir al doctor, entra a Google y me duele la cabeza, y Google te dice, te vas a morir en 3 días. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Nuestro comportamiento es así. Antes de ir al doctor, voy a buscar a Google. ¿Sí? Entonces desarrolló este proyecto que se llama Google Flu. Google Flu, por cuestiones políticas, se tuvo que dar de baja en 2010. La información sigue estando ahí vigente. Ustedes pueden entrar a Google Flu, googleen Google Flu y están todos los datos. Ahí sí les va a dar un poco de miedo porque son hojas de Excel así brutalmente larguísimas de solo números, pero si le metes a un Excel y a un tabulador, salen estas cosas. Nada más pueden googlear cómo pasar los datos de Google Flu a una tabla o una gráfica, y está también relativamente sencillo, nada más no le tengan miedo. Pero bueno, hizo este proyecto que se llama Google Flu, y lo que quería hacer era prever, antes que el CDC, los brotes de influenza. Entonces tenía prácticamente un mes, 3 semanas de anticipación. Google sabía con 3 semanas antes que el Centro de Control de Enfermedades que probablemente que estaba sucediendo o que iba a haber un incremento en la influenza estacional o la influenza en Estados Unidos. Este brote que vemos aquí es el brote de la H1N1 en 2008. Entonces, 3 semanas antes de que el Centro de Control de Enfermedades reportara que había un nuevo virus allá corriendo, Google sabía que iba a haber un outbreak, que iba a haber una pandemia. ¿Sí? Estos, por ejemplo, la gráfica de México. Entonces exportamos los datos y todos son los brotes de influenza que ha habido en México desde 2004 hasta 2015 que se detuvo el estudio en México. Ahora, no se pudo llegar. Google quiso hacer un programa similar para prever chikungunya y dengue, ¿okay? Pero el problema es que la Secretaría de Salud no lleva controles tan estrictos de la información como el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos. Entonces nunca se pudo hacer un programa que pudiera correlacionar la información, porque no había tanta información del mundo offline como había del mundo online. Entonces no se pudo hacer, ¿okay? Pero si México tuviera un programa estricto de medición de las enfermedades que están sucediendo, podría hacerse un programa similar, ¿okay? Ahora, el cuerpo como fuente de datos, ¿okay? Todos tenemos un celular en nuestra bolsa, dormimos con el celular prácticamente en la cama, estamos mensajeando a mitad de la noche, nos quedamos dormidos con el celular en la cara, ¿okay? Y entonces el celular, ¿qué es lo que está haciendo cuando nosotros estamos dormidos? Además de cargarse, está midiendo nuestro sueño. ¿Cómo mide nuestro sueño? Con el giroscopio está midiendo si la cama se está moviendo,
¿ok? Pueden pasar cosas además, pero bueno, pero digamos que el celular sabe que está pasando algo, ¿ok? Y de la misma manera Google o Apple lo están documentando. Documentan la manera en la que dormimos, documentan cuántos pasos estamos dando, documentan cuántos pisos subimos, ¿sí? Si caminamos rápido, si caminamos lento. ¿De qué le sirve esta información a Google? Digamos que podríamos decir que es absurda, pero es información que es bastante valiosa desde una perspectiva clínica. Si podemos determinar los patrones de sueño de la población y de algún estado en particular, por ejemplo, en Mérida, ¿saben cuántas personas hay? ¿Cuántas? Como 750,000 personas hay en Mérida, ¿okay? Y Yucatán tiene una población de 1 millón y algo, ¿okay? Entonces digamos que el 80% de la población está en Mérida. Y todas, o el 90% de ellas, tienen un smartphone. Y todos los smartphones tienen un giroscopio. Y entonces todos los smartphones están midiendo cuánto caminamos, cómo dormimos, si corremos y todo este tipo de cosas. Entonces tanto Google como Apple tienen el comportamiento físico de Mérida en particular. Podrían decir, ok, sé cómo la gente de Mérida duerme, sé cómo la gente de Mérida si hace ejercicio o no, cuánta gente en realidad está yendo al gimnasio y no nada más se va a tomar la foto y si hace ejercicio, ¿sí? Esa información desde una perspectiva clínica es increíblemente valiosa. Podría determinar o podría prever si está habiendo falta de sueño en particular en una zona, algún evento que esté estresando a la población y que estén durmiendo menos, y dormir menos es un precursor de la demencia, o es un precursor inclusive del suicidio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, en Japón es uno de los países con mayor alta de suicidios en el mundo, y sobre todo en población joven y población económicamente activa. Entonces digamos que la tasa de suicidios está muy alta entre 25 y 35 años. ¿Qué pasa? La gente duerme poco. ¿Cómo saben entonces, o cómo sabe el gobierno que la gente está durmiendo poco? Porque tienen acceso a este tipo de información. Entonces pueden correlacionar que la falta de sueño y el estrés laboral están haciendo que los jóvenes en Japón se estén suicidando con acceso a esta información, ¿sí? Entonces, aunque podamos decir es invasión de mi privacidad y nos podamos sentir un poquito como invadidos, realmente lo que estamos entregando es de muchísimo valor para toda la sociedad. Una historia que me gusta de cómo relacionar los datos con el cuerpo es la historia de un caballo en Estados Unidos en 2003 que cuando nació increíblemente enclenque, le decían el flacucho, ¿sí? Nació skinny, no tenía músculos, patas cortas, no estaba alto, ¿ok? Y los caballos de carrera, en esa época, ¿cómo se tomaba la decisión de que si un caballo era bueno o no para competir? Y más bien, ¿cómo se siguen tomando inclusive decisiones hoy en día en los deportes? Si un jugador es bueno o no para competir. Si te vas a dar un llegue con un cuate increíblemente grandote, durísimo, mamadote aquí, y tú estás flaco, ¿qué dices? No, me va a dar en la torre. Porque lo que estás viendo o la información que estás tomando en cuenta para tomar tu decisión de si le puedes ganar o no, es qué tan grande y qué tan fuerte y qué trabado se ve. Cuando tú podrías ser más rápido o podrías tener mejores técnicas o tendrías un entrenamiento y le podrías ganar, ¿sí? Esa relación es cómo se tomaban decisiones en las carreras de caballos. Si un caballo nacía flaco, skinny, sin piernas largas, sin tanto músculo, era un caballo que no iba a ganar. ¿Por qué? Porque no presentaba esos rasgos que la gente pensaba que eran buenos, ¿okay? Entonces un multimillonario de estos en Estados Unidos le nació un caballo así. Entonces lo que quería era deshacerse de él y lo quiso poner en la subasta que hay. Todos los años se subastan caballos de carreras. Lo quiso poner en la subasta. Y antes contrató a una empresa consultora para decirle, oye, voy a vender a este caballo, lo voy a subastar, pero quiero comprar otro porque quiero ganar. ¿Qué caballo me recomiendas? Entonces ponen al caballo en subasta y esta agencia consultora se pone a investigar absolutamente a todos los caballos y regresan con el multimillonario y le dicen, oye, Sayat, se llama Sayat ese cuate, le dicen, no vendas al caballo. ¿Cómo puede ser que no voy a vender a mi caballo si estoy viendo que allá afuera hay 5, 6, 7 que se ven gigantones, que se ven todos unos sementales? Quiero esos caballos. No, tu caballo es el ganador. Bueno, este cuate y este multimillonario le tenía tanta confianza a la empresa consultora que se la creyó.
pero no podía sacar al caballo de la subasta. Entonces regresó con un seudónimo, se puso un nombre falso, compró a su caballo por $300,000 y 18 meses después su caballo ganó las 3 carreras más importantes, digamos que los 3 grandes prixes de las carreras de caballos, y que era un evento que no había sucedido en los últimos 45 años, si no me equivoco. Un caballo que todo el mundo daba por perdido, ¿sí? El Slumdog Millionaire, ¿vieron la película? Sí. Este caballo que nadie quería terminó siendo el caballo más ganador, o uno de los caballos más ganadores en la historia. ¿Cómo entonces pudieron tomar esa decisión? La empresa consultora, el dueño de la empresa consultora había sido un multimillonario, bueno, no multimillonario, era una de estas personas que invertía muchísimo en Wall Street. Entonces, ¿qué tenías que hacer para ganar dinero en Wall Street? Tenías que buscar patrones. ¿Qué pasaba? ¿Qué hace que una acción se vaya para arriba y qué hace que una acción se vaya para abajo? Para que la vendas en su tope y la compres en el punto más bajo, ¿no? Entonces su trabajo era analizar datos, encontrar patrones, encontrar posibles tendencias. Bueno, hizo tanto dinero que se aburrió, pobrecito, y dice, bueno, ahora ya me voy a retirar, pero me gusta apostar. Y le gustaba apostar en caballos. Entonces dice, ok, ¿cómo puedo hacerle para poder encontrar caballos ganadores y yo meter mi lana y seguir haciendo crecer mi lana, ahora divirtiéndome? Entonces empieza a investigar a todos los caballos que en algún momento habían ganado y descubrió que 3/4 de los caballos que ganaban las carreras no tenían pedigrí. O sea, el 75% de los caballos no venían de familias, digamos, de alto linaje, ¿sí? Para él esto era inaceptable, entonces no podía tomar una decisión como normalmente se tomaban, porque lo que antes hacían para apostar era abrías el periódico y te decían, de hecho, el caballo fulanito, hijo de Perengano y fulana, va a competir. Entonces, es hijo del caballo que ganó las 3 carreras, entonces es probable que gane. Así se tomaban las decisiones. Entonces no se la creyó y empezó a investigar y tomó el cuerpo del caballo como su fuente de información. Y midió la nariz, midió la cabeza, midió las piernas, incluso midió qué tan largo era el cabello de la cola del caballo. Porque decía, ok, si están largos o son cortos, ¿es probable que pueda ganar un caballo o no? Inclusive llegó hasta medir el tamaño del excremento del caballo. Si era pesado, si era chico, si era grande, si era aguado, todo eso empezó a medir en el caballo. Y no encontró absolutamente ninguna relación, ¿sí? Prácticamente podríamos decir que el cuate ya estaba vencido, no sabía cómo podía tomar mejores decisiones. Y entonces un amigo médico le dice, oye, ¿y si mides lo que hay dentro del cuerpo? Y entonces ya se había hecho accesible la tecnología del ultrasonido, ya había dispositivos portátiles de ultrasonido. Entonces se fue a medir ahora los órganos de los caballos y encontró que mientras más grande sea el vaso y mientras más grande sea el ventrículo izquierdo del corazón, los caballos son ganadores. Y el caballo que le habían pedido vender para encontrar uno mejor, ese caballo chiquito, flacucho, que nadie iba a dar un peso por él, tenía el ventrículo más grande. Era 1 en 500,000. Calculen ahí la probabilidad. 1 en 500,000 caballos era ese caballo que había nacido. Y por eso pudo ganar las carreras. ¿Va? Entonces la manera en la que tomamos decisiones no puede ser nada más porque yo la veo, yo pienso que, yo siento que. Tengo que buscar la información robusta que me ayude a cambiar la manera en la que estoy pensando. Las palabras inclusive son datos, ¿sí? Existe una herramienta que se llama Google Ngram, entren a Google también, N-G-R-A-M, y pueden buscar cuáles son las palabras que se han usado desde 1970. 1880 fue el primer libro que se escaneó. Lo que hicieron en Google fue escanear todos los libros, desde 1880 hasta 2010, si no me equivoco. Quería descubrir Google cómo ha ido cambiando el lenguaje a través del tiempo. ¿Qué palabras usamos más, qué palabras usamos menos? Y por ahí poder encontrar algún patrón de comportamiento con base en nuestro lenguaje. La herramienta es muy sencilla. Entran a la herramienta y así como les mostré Google Trends, ponen una palabra y les arroja una gráfica como esta. Entonces, para hacerles un ejemplo, puse Facebook,
Facebook es una palabra que se empezó a utilizar desde 1980, que hacía referencia a los anuarios de las universidades o de las preparatorias, ¿sí? En 2000, que Facebook se hizo popular, pues empezó a salir muchísimo más en los libros. Había libros que estaban escribiendo para hablar de Facebook, y bueno, es el término así de popular. Y lo mismo con Google. Google es un número matemático que siempre se ha usado, pero hasta que Google se hizo el motor de búsqueda, empezó a crecer la manera en la que se hablaba de Google en los libros, ¿ok? Ahora, lo que hizo Google fue, hizo un caso de estudio. Querían determinar, de nuevo, buscando palabras que determinaran nuestro comportamiento, quería encontrar en qué momento de la historia Estados Unidos se hizo un país patriótico. O Estados Unidos podemos decir que es uno de los países más patrióticos que hay en el mundo. Y quería encontrar en qué momento sucedió. Entonces utilizó dos términos de búsqueda en inglés. The United States is y the United States are. Is es como somos, are es como son, ¿sí? Estamos hablando en tercera persona y en primera persona. Quiere descubrir en qué momento la gente empezó a escribir como en primera persona, como soy gringo, a son gringos. Tabuló toda la información y podemos ver que en 1880 es ese punto de inflexión en el que Estados Unidos se empezó a considerar un país patriótico. ¿Qué pasó entonces en esta década? En 1860 fue la Guerra Civil. Es el periodo más oscuro de la historia de Estados Unidos. En ese momento, el sentido de patriotismo empezó a caer y empezó a brincar. ¿Por qué? Porque Abraham Lincoln, que era el presidente en esa época, y los presidentes posteriores, empezaron a hacer sus discursos con un sentido patriótico. Querían hacer que la población se sintiera parte del país para que no se volvieran a dar de balazos y se dieran abrazos. ¿Okay? En 1880 empezó a crecer, pero la guerra civil terminó aquí, en 1868, 1870, ahí terminó la guerra civil, pero fue entonces hasta 1880 que empezó a brincar. ¿Qué pasó? Ya estaba este discurso, ya la gente empezaba a hablarlo, ya lo escuchaban, pero en 1880 fue el principio, los mediados de la Segunda Revolución Industrial. ¿Y qué pasó con la Segunda Revolución Industrial? Pues empezó a haber barcos, empezó a haber trenes, y más que nada el ferrocarril conectó Estados Unidos de costa a costa. Y entonces cuando se conecta Estados Unidos de costa a costa, empieza a haber dinero, porque la gente iba a San Francisco, a la fiebre del oro, sacaba oro y se lo regresaba hasta a Nueva York. Y entonces había muchísima lana en circulación. Y si no nada más ibas a cazar oro, había el que te vendía la pala, había el que te vendía la dinamita, el que te llevaba de viaje. Todos esos empezaron a hacer lana. Entonces se conectó el discurso patriótico con dinero, con el bienestar social, y entonces empezó a dispararse el sentido de patriotismo. En 1886 es cuando se puso la Estatua de la Libertad, ¿sí? Y en 1989-90 de nuevo fue cuando ya se conectó por fin costa a costa con las vías férreas. ¿Qué pasó después que hubo una baja y una alza otra vez? En 1920, ¿saben qué pasó en Estados Unidos en esa época? ¿Qué pasó? ¿Nadie sabe? Bueno, fue una época de recesión y de la prohibición, cuando la gente no podías tomar alcohol, estaba prohibido, entonces la gente no era feliz porque no había alcohol, ¿sí? Y después cae. Este valle que está aquí es la Gran Depresión, la caída de los mercados en 1930, que muchísima gente se suicidó en Nueva York, en Wall Street. Y después vuelve a haber este pico. ¿Qué pasó en los 40? Esas sí se la saben. ¿Qué pasó? La Segunda Guerra Mundial. Aquí pasó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Propaganda. Necesito que seas patriota, necesito que quieras a tu país. Todos los mensajes eran: Estados Unidos es la gran fregonería del mundo, ¿sí? Y eso de nuevo tuvo un impacto brutal en el sentido patriota, ¿okay? Este ejemplo que les estoy poniendo acá es para que entiendan cómo las palabras nos pueden ayudar a medir lo que sentimos y sobre todo lo que pensamos. Facebook tomó el mismo principio y entonces quería buscar el índice nacional de felicidad. Pueden igual de nuevo entrar a Google, pongan índice nacional de felicidad, que es el GNH, Gross National Happiness Index, ¿okay? Y van a encontrar tablas que les van a decir en qué momento el país, Estados Unidos, México o el mundo es más feliz. ¿Cómo hizo esto Facebook? Pues tomó todas las publicaciones que estamos subiendo y empezaba a leer las palabras, porque hay palabras que comunican felicidad y hay palabras que comunican tristeza.
Entonces las palabras que comunicaban felicidad las medía y podía decir, hoy se utilizaron muchas palabras felices, entonces el país amaneció feliz. Hoy se utilizaron muchas palabras tristes, el país está triste. ¿Okay? ¿Creen que esta información sea precisa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, ¿se acuerdan del sesgo de deseabilidad? ¿Alguien está dispuesto a publicar algo que lo haga, o sea, una foto que lo haga sentir triste, una foto real, un comentario realmente triste? Muy poca gente lo hace. ¿Se acuerdan de este? ¿Ubican a este cuate? ¿No? ¿Saben quién es Britney Spears, verdad? Es que probablemente están muy chavos para esto. Este cuate publicó este video. Les voy a mostrar el video para que lo vean, para que vean qué dramático es. Bueno, no se escucha ahí arriba. Ok, me voy a quedar con esa imagen. Este fue uno de los primeros videos virales en la era del internet. ¿Se acuerdan de la caída de Edgar? Ese sí se acuerdan, ¿no? Ok, bueno, este es el equivalente a la caída de Edgar en Estados Unidos. ¿Ok? Este cuate lo que hizo fue publicar. Britney Spears estaba en su peor época de la vida, se acababa de rapar, no estaba yendo a conciertos, todos estos rollos. Y este fan, así de hueso colorado, publicó este video llorando, diciendo, ¿por qué tratan así a Britney? ¿Por qué están hablando mal de Britney? Se pone a llorar. Muy poca gente está dispuesta a subir un video donde, oye, me cortó mi pareja y estoy llorando y así deshaciéndome. Vas con tu mejor amigo y lloras con él hasta que él se cansa y te dice, ya vete a tu casa y vete a dormir, ¿no? Pero no lo hacemos de manera pública. De nuevo, por ese sesgo de ser deseables. ¿Sí? Si yo lo publico, me van a hacer el feo. Ay, este cuate está sufriendo, ahí anda ahí de ardido, ya va a empezar a hacer sus cosas, bla, 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 ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, podríamos decir que el índice nacional de felicidad, las palabras en este caso, utilizar Big Data para medir las palabras, no va a funcionar, ¿no? Podríamos decirlo. Y entonces Facebook, publica que en Estados Unidos el día más feliz del año es Thanksgiving, ¿ok? Y el día más feliz del año en el mundo es Navidad. ¿Creen que sí o creen que no? Podemos decir que estamos ahorita en la época más feliz, pero todos los veo así medio todavía apagadones. Entonces no lo creo. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces otro científico de datos, tomando en cuenta el sesgo de deseabilidad, no se la creyó y se fue a Google y empezó a buscar información. A ver, ¿qué pasa en los periodos en los que el índice nacional de felicidad está más alto? ¿Qué está pasando en la cabeza de la gente? ¿Están buscando algún otros términos tristes o términos felices? Y en ese caso, solo en este caso, que es en Navidad y Thanksgiving, ese volumen de búsquedas no incrementaba. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, el día más feliz del año, a pesar de que estemos con el tío que nos cae mal, todo borracho en la fiesta, y estemos llorando y peleando con nuestros primos, es el día más feliz del año, aunque la estemos pasando de malas. ¿Sí? Este es el resultado de la gráfica del 2007 hasta 2008 del índice nacional de felicidad en Estados Unidos. De nuevo, el día más feliz, Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, la época, después el Super Bowl, San Valentín, Easter, Pascua, Semana Santa, Día de la Madre y bueno, el Día del Padre, pobrecito, está hasta abajo. Es el día menos feliz. ¿Sí? De nuevo es el poder de las palabras. Ahora, a lo que voy con esto, el sesgo, para poder determinar si el sesgo de deseabilidad aplicaba o no, era necesario utilizar 2 o más fuentes de información para corroborarla. ¿Okay? Entonces ahorita cuando ustedes salgan al mundo profesional y tengan acceso a estas herramientas de medición y de análisis, tomar decisiones con una sola fuente de datos es lo mismo que si estuvieran tomando decisiones con encuestas del año pasado o del siglo pasado. Necesitan coordinar diferentes fuentes para determinar si el comportamiento es real o no. Ahora, por último, las fotografías como fuente de información. Un científico de datos, de nuevo, científicos de datos hay muchísimos en las universidades de Estados Unidos. En particular de la Universidad de Berkeley, se encontró todos los anuarios escaneados desde 1900 hasta 2015 o algo así, de todas las prepas, universidades de Estados Unidos. Lo que hizo fue escanearlas y pasarlas por un procesador de imágenes y hacer una imagen tipo de cada década. De 1910 hasta 2010, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué diferencias ven?
Por ejemplo, puedo ver que en las mujeres las caras se hicieron muchísimo más alargadas, los rasgos muchísimo más finos. En el caso de los hombres también, la nariz, ¿sí? También los hombres, los cachetes se nos hicieron un poquito menos o un poquito más por allá, cambiaron los cachetes. Pero ¿qué más ven? La sonrisa, ¿no? La gente no sonreía y la gente sonreía más, ¿sí? No sonreían y sonreían. ¿Por qué? La fotografía se hizo accesible hasta finales de 1800. Antes de la fotografía, la única manera era de que te retrataran era con un cuadro, ¿no? Te tenían que pintar. Entonces tenías que estar ahí paradote, sonriéndole al cuate, y obviamente te cansabas de sonreír porque no puedes estar sonriendo 4 semanas. Entonces terminabas saliendo con tu cara de ya me quiero ir a mi casa, apúrate que ya me quiero ir, ¿sí? Con la fotografía, pues empezó a cambiar ligeramente el rostro. De aquí, de 1910 a 1970, ya puedes ver más o menos ahí una sonrisa que está medio forzadita, ahí medio saliendo. Pero fue en 1990 que la sonrisa disparó. ¿Qué pasó en 1990? En 1990, Kodak lanzó una campaña. Así como está la campaña de Coca-Cola, comparte tus momentos felices con Coca-Cola, ¿sí? Estaba la campaña de Kodak, que la de Coca-Cola es una copia de la de Kodak. Y la de Kodak decía, si estás feliz, tómate una foto, porque una foto feliz es un momento Kodak, ¿sí? Esa campaña salió porque Kodak estaba en un gran problema. No estaba vendiendo rollos y necesitaba incrementar la venta de los rollos. Entonces lo que quiso hacer fue asociar la fotografía con momentos felices para incrementar las fotografías que se estaban tomando. A Kodak le fue de lujo, ¿sí? Empezó a vender como loco. Sus máximos en la historia fueron en 1990, porque después salió la foto digital y no avanzaron, se quedaron en el pasado, no usaron datos para tomar mejores decisiones y murieron. Pero en 1990 a 2010, la fotografía se pensó a concebir entonces como tengo que sonreír para salir en la foto. Y hoy ninguno de ustedes ha escuchado o había escuchado de la campaña de Momentos Kodak, menos los que tomaron la conferencia pasada, ¿sí? Nadie lo había escuchado, pero todos a la hora de tomarse una foto y están en conjunto, en el grupito con los amigos, están sonriendo, ¿sí? Todos sonríen de manera natural en una fotografía. ¿Por qué? Porque esa campaña impactó brutal en la manera en la que nos comportamos. Hoy no podemos concebir una fotografía si no estamos contentos, si no estamos felices, ¿sí? Ahora, ese es el poder de la fotografía. Con el 10-Year Challenge, ¿qué pasó? El 10-Year Challenge era una campaña de una empresa en específico, no tengo el nombre, pero una empresa que lo que estaba buscando era alimentar su máquina de inteligencia artificial. Lo que quería hacer era desarrollar un sistema que pudiera traquear a la gente con 10 años de diferencia para poder encontrar a todos estos criminales, ¿no? Poder encontrar un terrorista que nada más tenemos una foto de 10 años de diferencia, ¿sí? Y que lo quieren encontrar en algún aeropuerto o con una cámara de vigilancia. ¿Cómo podrían encontrarlo si no pueden traquear cómo ha ido cambiando el rostro? Entonces necesitaban hacer esta máquina muchísimo más inteligente. Necesitaban utilizar Big Data para que la máquina pudiera encontrar esos patrones y pudiera hacerse muchísimo más precisa. Entonces lanzó el 10-Year Challenge. Y lo que tú tenías que hacer era subir una foto de 10 años de diferencia con este hashtag, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que con Facebook o con Twitter o con la herramienta que hayan utilizado, si su perfil es público, yo puedo poner este hashtag en el motor de búsqueda y descargar todas las fotografías que hayan sido públicas. Y esas fotografías, meterlas al mismo procesador de imágenes como el de Berkeley, hacer fotografías tipo, y ahora sí, la máquina tiene una manera de poder definir cómo ha ido cambiando el rostro en 10 años de diferencia con millones de endpoints. Esa es la manera en la que podemos utilizar de nuevo el comportamiento humano estimulado por una campaña que podríamos decir que era una campaña inofensiva para de nuevo poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Y sobre todo tener una máquina que es increíblemente precisa para encontrar terroristas, ¿sí? Digamos que esa es la manera positiva de utilizar la información. En manos incorrectas, en manos negativas, esa misma información se puede utilizar de alguna otra forma. Y el último, el tercer poder que me daba la información, o que el acceso a muchísima información, es información honesta. De nuevo, estamos platicando de que no estamos utilizando, vamos a sacar información no con base en lo que la persona me está diciendo, sino con lo que está haciendo. Este es el suero de la verdad, el Veritaserum de Harry Potter, ¿sí?
En Harry Potter le daban el suerito, una gotita, y ya no podías decir mentiras. ¿Sí? El que le quieren poner a su novio si piensan que le está poniendo el cuerno. ¿Sí? Ese. Ok. Bueno, en 2004, la última crisis pública que tuvo Facebook fue hace 4 años, con Cambridge Analytica, con todo el tema de Donald Trump. ¿Qué pasó en esa crisis? Facebook no hizo nada malo en realidad. Facebook lo que estaba haciendo era documentar nuestra información. Pero había una empresa, Cambridge Analytica, que lo que hizo fue descargar toda la información pública y pasar toda esa información pública por distintos softwares de medición para encontrar, con base en las palabras que estamos utilizando en nuestros posts, si teníamos una inclinación hacia Hillary Clinton, o bueno, si tenían una inclinación hacia Hillary Clinton, o si tenían alguna inclinación hacia Donald Trump. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue determinar qué personas ya tomaron su decisión con uno y ya tomaron su decisión con otro. Y los que no, les llamaron los candidatos a ser susceptibles. ¿Okay? Todas esas personas que eran candidatas a cambiar su manera de pensar, los sacaron, hicieron otra base de datos y les empezaron a meter anuncios en Facebook. Y oye, esos que no han tomado una decisión, que son susceptibles a cambiar su decisión, necesito ahora que vean videos de Donald Trump. Oye, pero este cuate publica mucho sobre armas, entonces ponle videos sobre cómo Donald Trump va a proteger el derecho a tener armas. Oye, este cuate publica que no tiene trabajo, entonces públicale videos de cómo los mexicanos le roban su chamba. Oye, este cuate tiene... y así empezó a determinar cómo pensaban y no tenían una decisión tomada, y ¡pum!, empezó a sacarlo. ¿Okay? Ese fue el problema de Cambridge Analytica. Y en Facebook hay un documental muy bueno que dice Privacy Doesn't Exist, sale Donald Trump en la portada, véanlo, platican sobre todo esto. Antes de eso, en 2004, Facebook lanzó el Newsfeed. Todos ustedes hoy ven Facebook o Instagram con el Newsfeed, nacieron ya con el Newsfeed, pero antes no existía. Antes teníamos que entrábamos directamente a nuestro perfil, a nuestra página principal, y tenías que buscar a la persona que quisieras estoquear, tenías que poner su nombre, darle enter y empezar a checar si ya tenía novio, si no tenía novio, qué está haciendo, dónde está, ese tipo de cosas. ¿Ok? Mark Zuckerberg es uno de los genios en el análisis del comportamiento humano, y entonces lanzó esta herramienta, el Newsfeed, que lo que hacía el Newsfeed, o lo que hace el Newsfeed, es publicarnos fotografías de nuestros amigos con los que más interés tenemos, con los que más likes nos damos, con las personas a las que más queremos ver, nos las empieza a mostrar en nuestro timeline. ¿Okay? En ese momento, como no existía, se hizo un caos público. La gente empezó a decir, Facebook está incitando a que seamos stalkers. Facebook me está alimentando y le está enseñando a la gente que no es stalker a ser stalker. Entonces, Wired, la revista más importante de tecnología en Estados Unidos, decide entrevistar a Mark y le hacen una pregunta particular sobre esto. Oye, ¿qué piensas de que la gente está diciendo, e incluso los periódicos de circulación nacional decían que Facebook estaba mal con esto? ¿Qué piensas? ¿Lo vas a quitar? ¿De realmente tomaste una mala decisión? ¿Estás de acuerdo que te equivocaste porque la gente está diciendo que esto no es bueno? Y el cuate honestamente tenía una cara de tranquilidad en la entrevista y dijo, solamente voy a tomar mi decisión con los datos de la plataforma. Hoy todos seguimos teniendo el Newsfeed. ¿Qué encontró Facebook? ¿Qué sabía Mark Zuckerberg? Con la información de comportamiento, lo que él determinó, lo que se midió, fue que antes del Newsfeed se consumían 12 millones de páginas al día, después del Newsfeed 24 millones. Entonces, aunque la gente decía no quiero estoquear, todos estábamos con el celular o con la computadora tratando de ver lo que estaban haciendo nuestros amigos, dándole like, y mira, fulanito ya está saliendo con perengana, no sé qué, y todo este rollo. ¿Sí? Nuestra naturaleza es esa. De nuevo, socialmente, oye, yo no estoqueo a nadie. Yo no soy stalker, ¿sí? Pero en privado estás viendo lo que está pasando en el Instagram de esa persona, ¿sí? Eso es el tercer poder, información honesta. ¿Por qué? No es lo que la persona dice, es lo que la persona hace. De la misma manera Netflix. Netflix cuando recién salió hace varios años, iniciaba sesión y te hacía llenar un formulario. Y en el formulario te preguntaba qué películas viste, qué película te gusta, cuáles has visto otra vez, cuáles has visto más de 2, 3, 4 veces, cuáles quieres ver. Y entonces llenabas ese formulario y con esa información Netflix ahora te empezaba a mostrar series. Las series que según tú te van a gustar porque es lo que tú me dijiste que te gusta. ¿Okay? Pero lo que se dio cuenta Netflix es que el tiempo de consumo de la plataforma no incrementaba a pesar de que trataba de mejorar sus algoritmos de recomendación, pero siempre tomando en cuenta lo que el usuario había dicho que quería ver. E inclusive creó después la lista, esta famosa lista que ponemos las series y películas que queremos ver, la creó
para tratar de ir actualizando, pues, lo que pensó fue, probablemente cuando empezaron tenían unos gustos y conforme fueron avanzando tenían otros. Entonces, si creo la lista y me van actualizando lo que quieren ver, puedo mejorar las películas que les voy a recomendar. Creó la lista y empezó a recomendar en base a la lista y no mejoraba y no incrementaba el tiempo. Entonces, de ahí de nuevo, Netflix dice, lo que nos están diciendo no es lo que realmente están pensando. Todos tenemos en nuestra lista esa película súper fumada que decimos que vamos a ver para sonar así súper nice enfrente de nuestros amigos. Es que sí, ya vi el documental de Donald Trump. Sí, el que dijo Andrés en la serie, en la conferencia. Y lo tienes ahí en tu lista y jamás lo vas a ver porque no te interesa, ¿sí? De nuevo, entonces lo que hizo Netflix fue cambiar la fórmula. Y si entonces empezamos a medir qué es lo que realmente están viendo, qué series están consumiendo 2, 3, 4, 5 veces, y ya vimos que ustedes son Friends, ¿okay? ¿Qué series son las que están incrementando más? Cambió por completo su algoritmo y pasó de, creo que 7 horas promedio que pasábamos a la semana en Netflix. Si no me equivoco, creo que fueron 16. Ahorita me está fallando la memoria con los números, pero digamos que es casi el doble o un poquito más del doble el tiempo que pasamos en Netflix después de ese cambio. En lugar de tomar en cuenta la información de lo que la persona me está diciendo, y que aquí no tenía por qué mentir. O sea, es una serie, es una película. ¿Por qué me vas a mentir o vas a cambiar tus gustos? ¿Por qué vas a mentir en esos gustos y preferencias que tienes? Porque probablemente querías tener un poquito más de datos. Ay, es que a mí no me gustan las novelas mexicanas. A mí me gustan más las películas de acción o los documentales. Cuando en realidad te gustan las novelas mexicanas, no tienen nada de malo. Pero porque probablemente tú lo percibías como no es social, no es deseable social, mentías. Entonces tomó en cuenta la información de lo que estaban haciendo. ¿Okay? La vez pasada hice ese top 5 de cómo es que las personas se comunican o hablan sobre sus parejas y qué es lo que realmente piensan, tomando en cuenta de nuevo este sesgo, lo que en Facebook o en las redes sociales decimos lo que queremos y en Google decimos lo que pensamos. ¿Okay? Entonces, en redes sociales, ¿cómo se refieren la gran mayoría a su novio o a su pareja o a su esposo? ¿Cómo creen? Dígame una. ¿Cómo? Flojo. No, en redes sociales dices, ¿mi novio es flojo? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué? Órale. Fíjense, en México, en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram como Facebook, la palabra más usada a la hora de referirse a mi novio, mi esposo, ¿okay? Mi novia, mi esposa, es el mejor. ¿Sí? Todo mundo en Instagram dice, estoy con el mejor. O mi mejor amigo. ¿Sí? Este último año he ido a no saben cuántas bodas me ha tocado ir. Y en todas, el discurso de la novia es, me casé con mi mejor amigo. En todas. ¿Ok? Digo, se casaron con sus mejores amigos, la verdad lo dudo, pero creo que es la frase que todo el mundo quiere decir. Y la frase a la que todo el mundo quiere decir es que es mi mejor amiga y por eso me voy a casar con ella. Porque fue mi novia, fue mi mejor amiga, después mi novia, ahora mi esposa, ¿no? Porque de nuevo, estamos construidos, la construcción social es, te tienes que casar con tu mejor amigo. ¿Sí? Tercera, es increíble. Cuarta, es magnífico. Y por último, es el más lindo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa en Google? En Google es otra historia. Si ustedes buscan mi novio es, mi esposo es, mi esposa es, la más popular es infiel. ¿Ok? Entonces, estás diciendo de un lado, es mi mejor amigo, es increíble, es el mejor, pero realmente lo que estás yendo a buscar a Google es, me está siendo infiel. ¿Me es infiel mi novio? ¿Cómo saber si mi novio es infiel? ¿Cómo saber si mi esposo es infiel? ¿Sí? Y la siguiente es, mi esposo es celoso. Mantenido, indiferente y bipolar. Esto es en México. La cultura en México hacia cómo percibimos a nuestras parejas en manera privada es infiel. ¿Sí? En Estados Unidos, ¿cuál creen que sea la palabra más popular? Es gay y bisexual. Pero mi esposo es gay, mi esposa o mi esposo es bisexual. Son las dos más populares. De nuevo, la percepción y la cultura en Estados Unidos es completamente diferente. ¿Va? Ahora, platicábamos por último, ya para casi concluir, el último superpoder era información
con muchísima más precisión. Tenemos acceso con el gran análisis de datos de comportamiento, porque de nuevo, toda la manera de capturar la información son los celulares que están usando ahorita, todos ellos que están mandando tweets, Facebooks, posts en Facebook, Instagram, ¿okay? Ahí están sacando de nuevo la información, ellos viven en nuestro dispositivo, tengo muchísima información para poder capturar, ¿okay? Ahora, la fotografía, cuando vamos a comprar un celular, escogemos el celular que tenga la cámara con más megapíxeles, porque nos dijeron que mientras más megapíxeles, mayor calidad en la fotografía. Bueno, primero les voy a decir que eso es mentira. La calidad en la fotografía no tiene nada que ver con los megapíxeles, tiene que ver con el sensor que captura la foto. Lo que nos da los megapíxeles es qué tan grande puede ser mi foto, qué tanto zoom le puedo hacer a la foto. Eso es lo único que los megapíxeles me ayudan, ¿ok? Entonces, para que puedan comprar de manera más inteligente sus celulares. Ahora, un píxel es igual a un puntito. Es lo mismo cuando compramos una tele, ¿no? Queremos una tele HD, Full HD o 4K. La diferencia entre ellas es cuántos puntitos tiene la imagen. Mientras más puntitos, más calidad va a tener la imagen o más nitidez va a tener la imagen. Podemos traducir esos puntitos, esos píxeles a un dato. Cada píxel es una fuente de datos, es una fuente de información. Mientras más datos tenga en mi muestra, más precisión o más zoom le voy a poder hacer a la información y entonces encontrar insights que probablemente nunca hubiera podido determinar o encontrar. ¿Por qué? Porque hubiera agarrado una muestra muy chiquita y hubiera dicho, esta muestra no es representativa del mercado, ¿sí? Porque es demasiado chiquita. Pero si lo hago al revés, si agarro toda la muestra y entonces voy encontrando, voy haciendo zooms, entonces voy a decir, sí existe este nicho de mercado que tiene este comportamiento, porque tengo toda la información disponible, ¿ok? Esta fotografía es una fotografía de Shanghái y es la fotografía con más píxeles en el mundo. Tiene 192,000 millones de píxeles en la foto. 192,000 millones de puntitos. Y eso entonces implica que a la fotografía le puedo hacer muchísimo zoom. Si yo tuviera 190,000 millones de datos en una encuesta o de comportamiento, podría hacer un zoom de este nivel. La fotografía se veía increíblemente nítida. Y estoy haciendo zoom, como comercial de Mazda. Puedo llegar a ver a este cuate que está cargando la maleta a su novia, ¿ok? Y la foto se ve de nuevo como si fuera una foto grandísima, normal, como si se hubiera tomado así, pero en realidad la fotografía se tomó desde arriba con muchísimos píxeles, una fotografía muy lenta, ¿ok? Eso, de nuevo, es el poder de hacer zoom a la información. Ahora, este ejemplo, tener tantos datos, me puede de nuevo ayudar a encontrar patrones de comportamiento o esos nichos o esos puntos únicos que pensábamos que no podían repetirse porque nada más estoy tomando una muestra muy chiquita. Y a los que son fans de How I Met Your Mother, ¿vieron los capítulos o se ubican lo que es un doppelganger? ¿Sí? Bueno, los que no, un doppelganger es una frase en alemán que significa el doble andante. Doppelganger, ¿ok? Doble andante, significa... Lo que dice es que todos, absolutamente todos en el mundo, tenemos a un gemelo malvado en el otro lado del mundo que se parece y se parece muchísimo y es idéntico a nosotros, ¿okay? Con el acceso a Big Data, la teoría del doppelganger se puede utilizar, o la técnica más bien, es una técnica, la técnica del doppelganger. Y lo que hace es consultar toda la información y buscar personas similares a nuestro comportamiento en el universo. Esa es la manera en la que Amazon nos vende, en la que Spotify nos recomienda música, en la que ahora Netflix nos recomienda series y películas. Lo que hacen es sacar toda la fuente de información y todos los datos que están y a ver, una persona que compró este producto, ¿qué hizo antes? Y hace una regresión en su historia, en el pasado. Y entonces cuando muchas personas me empiezo a encontrar que las personas se están comportando igual a antes de que la persona comprara un producto o servicio, Facebook y Google dicen, chin, esta persona se está comportando igual que la que compró el viaje a Cancún. Muéstrale anuncios de viaje a Cancún ahora porque probablemente le va a querer comprar un viaje a Cancún. Todos piensan que sus celulares los escuchan, ¿o no? La realidad es que los celulares no nos están escuchando.
Pensamos que sí, pero la realidad es que nosotros estamos mostrando comportamiento similar a muchas otras personas que ya hicieron lo mismo que nosotros. Por eso cuando entras a Google y pones una pregunta, ya te sale la Yahoo respuesta. ¿Sí? Ya hubo alguien que preguntó lo mismo que tú. Ya hubo alguien que se comportó de la misma manera que tú. ¿Sí? Y no solamente una, millones de personas. ¿Saben cuántas consultas hay en Google al día? 3 trillones de consultas diarias. 3 trillones de personas entrando a Google a buscar información y que le están dando comportamiento y que Google lo está analizando para poder después utilizar esa tecnología. Lo que hizo, ¿vieron la película Moneyball? La del gordito y Brad Pitt. Okay. ¿Qué pasó en esa película? Este gordito dice, oye, vamos a analizar todos los datos y vamos a tomar decisiones de qué jugadores vamos a contratar, pues con la información. Lo que hicieron fue el método de Doppelganger. Okay. En 2003 creo que fue cuando los Medias Rojas ganaron la Serie Mundial. Sí, creo que fue por ahí de 2003 que ganaron la Serie Mundial. Tenían 50, 70 años que no habían ganado. Y tenían uno de sus jugadores, Pedro Rodríguez, que fue el MVP, jugador de las estrellas, home runero, y uno de los que metió un home run de los que ayudó a ganar a los Red Sox contra en la Serie Mundial. No sé contra quién la ganó. Por ahí alguien me puede ayudar de béisbol. Pero este cuate, Pedro Rodríguez, tenía 35, 36 años cuando ganó la Serie Mundial. En béisbol, 35 años, estás lo que le sigue de viejo. Entonces, un manager, cuando veías que sus jugadores tenían 34, 35 años, 30 años, y empezaban a mostrar una baja en su juego, lo primero que era hacerlos, córrelos y darle espacio a los jóvenes. Porque un jugador viejo no te va a dar más home runs, ya no va a correr, ya no le va a pegar tan fuerte. ¿Okay? Pero los Medias Rojas tomaron decisiones diferentes. Entonces sacaron la información de los 18,000 jugadores que han estado en las ligas mayores y analizaron todo su comportamiento. Todo lo que se podía documentar, que tenían documentado, lo analizaron. Y no nada más hablábamos de lo que pasaba en el juego, en el campo, sino de lo que pasaba fuera del campo. Se divorció, se volvió a casar, tuvo hijos, bebía, golpeaba a la mujer, terminó en la cárcel, estudió, tenía hobbies. Toda esa información se documentaba. Entonces lo que hizo antes de tomar la decisión de sacar a Pedro Rodríguez fue encontrar, hay personas en la historia del béisbol que han mostrado el mismo comportamiento que Pedro Rodríguez, y encontraron que 4 jugadores previos habían tenido exactamente el mismo comportamiento que Pedro. Y los 4 los iban a correr a los 35 años, tuvieron un segundo aire, volvieron a mejorar sus estadísticas, y hubo uno más que a los 41 años tuvo un tercer aire. Entonces, antes de correrlo, dijeron, oye, si ya ha habido jugadores que han mostrado el mismo comportamiento, vamos a darle chance. No corren a Big Papi, regresa a los Medias Rojas, y entonces es cuando tira los home runs, se hace MVP, jugador de las estrellas, y lleva a los Medias Rojas a ganar la Serie Mundial. Tomaron una decisión de pensar, yo pienso, yo creo, y de cómo se tomaban las decisiones en el pasado, lo cambiaron y la tomaron en función de los datos. Y por último, la experimentación. La experimentación es ese poder de la información que nos hace adictos a las plataformas y las aplicaciones que usamos. Lo que dice la teoría es que si yo hago suficientes experimentos y voy buscando qué es lo que voy modificando, que hace que la persona pase más tiempo conmigo, eventualmente voy a tener una audiencia que es adicta y cautiva a mí. Y hoy, en promedio pasan 8 horas en Facebook, en promedio pasan 4 horas en Instagram, o sea, pasamos ya, ¿qué? Son 12 horas al día en una red social. Y eso súmale Netflix, que te echas ¿cuántos capítulos? 1, 2, 3, 1 más, 5, 1 más, 6, y te duermes a las 3, 4 de la mañana y no llegas a tu clase de las 7, ¿ok? ¿Cuánto tiempo estamos pasando entonces con esas aplicaciones? Porque saben qué nos recomiendan, saben qué tienen que recomendarnos, saben dónde poner los botones, saben qué estamos buscando, inclusive saben qué vamos a hacer antes de que nosotros lo sepamos. ¿Okay? Entonces la teoría dice, haz estos experimentos y eventualmente vas a tener una audiencia más activa. ¿Cómo son estos experimentos? Son muy sencillos. Oye, ¿qué pasa si tengo el botón verde y qué pasa si tengo el botón azul? Mete a toda la gente y al 50% de las personas les vas a mostrar el botón verde y al 50% les vas a mostrar el botón azul. Oye, el botón azul convirtió 38% y el botón verde 21%. ¿Cuál vamos a usar? El azul. El azul se vuelve tu A. Oye, ¿y qué pasa si ahora al botón azul lo hago más grande? Pues pasaste de 28 a 29. Buenísimo, entonces ahora es más grande. Oye, ¿y qué pasa si ahora lo pongo arriba?
Ah, pues convertiste el 30%. Y así te vas, y así te vas, y así te vas hasta llegar de nuevo a tener esos porcentajes altísimos de retención y de adicción. ¿Sí? Y por último, chicos, ya para concluir, como les dije, la información es poder, pero mucha información o Big Data es un gran poder. Y como dice Stan Lee, como dice en Spider-Man, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. ¿Ah? Chicos, esta es una frase que estoy ahorita promoviendo, es algo en lo que creo y va ad hoc a la fecha. Si creyeron en Santa por 10 años, crean en ustedes, aunque sea por un segundo. Están en ese momento de la vida en lo que, chinga, no tengo el dinero para poder empezar un negocio, no tengo el dinero para poder hacer X, Y o Z, no tengo el conocimiento, hay una persona que tiene muchísimo más tiempo que yo en la industria y no le voy a poder ganar. Si empiezan en el momento en el que se encuentran con el yo no puedo porque hay alguien mejor, yo no puedo porque no tengo dinero, yo no puedo porque no tengo las relaciones, yo no puedo por el X, Y y Z, les prometo una cosa, no van a poder. Pero si cambian y empiezan con el yo puedo aunque no tenga esto, yo puedo aunque no tenga lo otro, eventualmente lo van a alcanzar y la historia de éxito va a ser muchísimo más padre. Nada más quiero concluir con ustedes. Si creyeron en Santa durante 10 años, crean en ustedes, aunque sea solo un segundo. Chicos, muchas gracias, que tengan un excelente día. Pues aprovechando la generosidad de Andrés, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes que quieran hacerle a Andrés? Aprovechemos la oportunidad que está aquí. ¿O algún comentario? Bueno, chicos, si pueden escanear con sus camaritas el código QR, se los agradezco. Les voy a abrir una pantallita en Facebook para dejarme un review. Pueden escribirme ahí, me caíste de la fregada, me cayó súper bien, lo que quieran, todo es bienvenido. Mientras más información tenga para poder mejorar las conferencias, muchísimo mejor. ¿Va? Gracias, chicos. Muy bien, pues agradecemos a Andrés que está con nosotros y le entregamos un reconocimiento que dice de la siguiente manera, dice el Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Mérida otorga el presente reconocimiento al licenciado Andrés Mojica Calderón por haber impartido la conferencia Una nueva visión de los datos de la era digital durante el 5º Congreso de Administración Aplicada, Innovación, clave para la competitividad empresarial. Muchas gracias. Te entregamos el reconocimiento. Y además le entregamos un presente. Muchas gracias. Un regalito de Navidad. Para que vea que sí creemos en Santa, ¿eh? O sea, sí, aquí está. Pues muchas gracias. Se agradece tu participación. Gracias. Y bueno, jóvenes, pasamos entonces al break en el área de posgrado. Allá pueden pasar a buscar un refresco y unas galletitas antes de empezar los talleres, las visitas o la actividad a la que estén inscritos. Entonces pasen por allá, por favor, de manera ordenada. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito.